un sábado más lleno de aprendizaje en punto de las 10 de la mañana. Recuerda que esta es la clave para que veas tu programa predilecto de la hora del maestro, donde gracias a nuestra embajadora de la Universidad Santander, Rita, la doctora Rita, nos consigue grandes especialistas que nos recomiendan herramientas, métodos, dinámicas y múltiples abanicos de pues mecanismos y aportes a la educación para hacer el aprendizaje más motivante y más fácil. Y pues hoy también tenemos un gran especialista que pues le doy el honor como siempre a nuestra embajadora para que lo presente y nos presente el tema de hoy. Rita, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí otro sábado más, presentando exactamente como dijiste, otro especialista, otro docente, otro profesor que realmente nos trae información para motivarnos, para crecer y hacer nuestras asignaturas, nuestras clases mucho más creativas, divertidas e innovadoras. Nuevamente volvemos a estar en tres continentes, no, en dos continentes, pero en tres países, ¿no? Porque viene de Chile, ¿no? Es correcto, es correcto. Tenemos aquí a nuestro invitado, a Luis Lastra, ¿sí? Desde Chile, y pues con el tema de integración didáctica de tecnología en procesos formativos multimodales. Hablamos mucho de la integración tecnológica, hemos hablado con otros especialistas de esas herramientas tecnológicas tan importantes, sobre todo hoy en día, para poder llevar a cabo nuestras clases. Pero ahora Luis, pues nos va a presentar precisamente para que sean formativas esas tecnologías. Bienvenido Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y mucho gusto. Muchas Buen, gracias. muy buen, muy buenos días, un gusto, Adriana, Rita, un gusto estar acá con ustedes y aquí, por favor, todo suyo. Luis, bueno, perdóname, Rita, yo sé que lo primero, porque siempre se nos olvida a ambas por meternos al tema y porque nos adentramos entusiasmadas con nuestro especialista, que siempre abordamos el tema y se nos olvida que él se presente y que nos diga quién es y su experiencia y todo su desempeño profesional. Pero pues esa parte ahorita nos la presenta, pero una vez que se presente, yo sí quisiera hacerle la pregunta. Esto de la introducción de las tecnologías, me imagino que a partir del 2020, de la visita del COVID-19, cambió y revolucionó toda la educación, pero ya nos lo contestará usted. Adelante, tiene la palabra, profesor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta también. A ver, les comento un poquito, para no aburrirlos con temas autobiográficos. Mi formación inicial es de ingeniería informática. Yo soy ingeniero informático. Mi mundo eran los ceros y los unos. Y trabajé por muchos años, cerca de 8 años, 9 años, en todo lo que era la parte dura de la ingeniería informática. La revisión de estar viendo servidores, que los servicios estuvieran arriba, que funcionara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el intertanto, y ya antes de eso, había conocido el concepto de lo que era la educación, desde algunas vertientes distintas, diversas, y terminé enamorándome de lo que es la educación. Entonces mi camino fue, después de la ingeniería, irme perfeccionando. Bueno, yo tengo una licenciatura en educación y después fui estudiando casi año por año en poder ir mejorando e ir adquiriendo algunas cosas que como ingeniero nos falta, porque el ingeniero siempre tiene este estigma de que es una persona que no habla, de que es sumamente reservada, de que prácticamente vive en el sótano del edificio donde trabaja y que está en la oscuridad y que si toma sol se derrite.
Entonces pasa usualmente que esa es la visión que se tiene del ingeniero informático. Entonces he tenido la fortuna de trabajar 20 años en educación. He tenido formación comenzando desde la Universidad de Concepción acá en Chile, una de las mejores universidades de Chile y de Latinoamérica, hasta también la HGSE de Harvard, donde fue una de las especializaciones que hice con relación a tecnología educativa. Entonces, eso es lo que les puedo contar a grandes rasgos. He trabajado en distintas universidades de Latinoamérica y actualmente me desempeño como Community Builder en Genially, que es una herramienta también que podemos obviamente traer a colación y conversar acá. Ahora, si te parece, respondo a la pregunta que me hiciste. Sí, que si a partir del COVID, pues bueno, los maestros no contaban con esta sorpresa y hasta hicimos un libro, ¿verdad, Rita? Épica 100.100, donde invitamos a escribir a los docentes, donde escogimos las 100 mejores cuentos o poesías o reflexiones donde los maestros nos decían a qué se afrontaron o cómo cambió la educación y su dinámica al adaptarse a las tecnologías para no interrumpir la educación. Sí, eso fue un tema sumamente, bueno, hay un concepto específico tanto desde el punto de vista del profe Cabero, del profe Cobo de la Universidad de Sevilla, Cabero desde acá, perdón, de Cobo desde acá Latinoamérica, del Plan Ceibal, que hablaban de la docencia remota de emergencia. Porque al fin y al cabo ese fue el concepto técnico, académico que se le dio al intentar llevar adelante un proceso formativo en un contexto sumamente agresivo, porque no era otra forma. O sea, intentar hacer docencia con docentes que nunca habían trabajado e instituciones, porque, ojo, también habían instituciones que no estaban preparadas para esto. Y aquí, uniendo todo lo que estamos hablando, eh, cambió radicalmente, sí, sin duda, porque muchas personas que no eran muy pro tecnología tuvieron que subirse al carro, tuvieron que subirse a esta montaña rusa, donde claramente no teníamos el tiempo para formar a todas y todos los docentes, los profesores, los maestros. Porque era súper complejo tratar de llevar adelante algo que se llevaba trabajando por mucho tiempo y hacerlo en un mes. En tratar de decir al docente ya, ahora, primero, no uses la tecnología, intégrala. Porque hay una gran diferencia. La diferencia está en la parte instrumental versus la parte metodológica. Instrumentalmente, yo digo, oye, yo presiono este botón y cambia la tipografía a cualquiera que tú gustes. Si presionas este otro botón, puedes agregar una imagen. Ya, esa es la parte instrumental de una herramienta. Pero ¿cómo la llevo al proceso formativo? Y más en este caso, donde teníamos una multimodalidad. ¿Qué quiere decir? Que estábamos trabajando, pasamos de lo presencial, habían algunas instituciones que estaban ya un poco más preparadas y tenían sus carreras online, tenían algunas cosas que hacían de manera bícrona, pero no era todo. Entonces, claro, ahí empezó el tema de realmente darle importancia a lo que es la integración de tecnologías en procesos formativos, pero sin darle la relevancia necesaria con el fin de que no interrumpiera el proceso que queríamos llevar adelante, que era tratar de salvar esos momentos en plena pandemia. Entonces ahí está el tema de cómo cambió esto. Claro, hay muchos estudios que dicen, y más que estudios, yo creo que son artículos de grandes conocedores de la temática que decían avanzamos muchos años en muy poco tiempo. La pregunta es, realmente después de que pasó la pandemia, ¿cuántas personas realmente siguieron integrando tecnología y no volvieron a lo anterior? Porque es un tema también que va de la mano con la institución educacional, con el seguimiento del docente desde el punto de vista del acompañamiento, de acompañarle, de decirle, oye, estás trabajando esto, viste esto, ¿qué cosa te puedo ayudar? Porque al menos en el contexto que yo he tenido a la vista y que me parece mucho también que es el mexicano desde lo que he podido trabajar con ustedes, eh, muchos docentes son profesionales del área, pero que no tienen las capacidades instaladas dentro de lo que es un currículum pedagógico, andragógico, eutagógico. Entonces, es un tema no menor el poder llevar esto. Y ahora, con el contexto de la IA, se vuelve más interesante, pero me imagino que vienen preguntas con relación a eso. Así que, no sé, ¿qué opinan ustedes con relación a esto? Pues qué interesante, y sí es cierto. ¿Cuántos docentes no regresaron al aula y se les olvidó
todo. Integrar la tecnología. Y de hecho, es más, estamos viendo escuelas donde les están prohibiendo utilizar la tecnología, Así donde les es. prohíben utilizar el celular. Entonces, decir, a ver, ¿Cómo cómo es? nos vamos de un lado y luego nos cambiamos y nos regresamos. ¿Qué está pasando, verdad? ¿Qué estamos haciendo realmente con la educación? Y qué interesante ese punto, Luis, que dices, que una cosa es utilizar la tecnología y otra cosa es utilizarla didácticamente, realmente para avanzar. Y a ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? A ver, ¿por qué? Sí, ya nos comentaste que es utilizar nada más el picar, el prender y saber utilizar la tecnología. Pero ¿cómo podemos hacer ese paso? ¿Cómo podemos hacer esa transacción, ese caminito de realmente validar que es didáctico? Y lo que dices tú de los profesionales, fíjate que aquí en México, ya esos profesionales que sí sucedió, sobre todo vamos a decir en los años 90, a partir de los 90, que empezaron a contratar a maestros profesionistas, pero que no eran maestros, en las aulas, ya empezó desde hace bastantes años donde ya se les exige tener algo, ¿sí? De didáctica, un estudio, una carrera alternativa que tenga que ver con la docencia. Ya difícilmente un profesionista puede integrarse a una universidad, a una escuela a trabajar, si no tiene previos estudios como docente. Entonces, afortunadamente ya México ya está viendo eso, porque sí es necesario, ¿verdad? Sí es necesario poder hacer eso. Bueno, pues me regreso a mi pregunta. ¿Cuál es ese camino, sí, para diferenciar y para volver a la tecnología didáctica? A ver, cuando la teoría toma una ducha, termina ahogándose por falta de experiencia. Eso es un tema que es adagio, es axiomático, pasa sí o sí. O sea, a veces llenamos al docente mucho de teoría y podríamos hablar de los modelos de integración didáctica, ¿cierto? Que hay tantos modelos de integración que son muy desconocidos, son muy desconocidos. Eh, Me explico, a ver, si tú estás trabajando dentro de una institución y tú tienes que ayudar a tus docentes, a tus profesores, a tus maestros a llevar adelante un contexto de integración tecnopedagógica, ¿cierto? Eh, la primera cosa que tienes que tener es una base. ¿De dónde me afirmo? ¿Qué les voy a decir a mis profes? ¿Qué les voy a compartir? Porque hay algo que pasa en muchas instituciones, es el hecho de que alguien vio que hay una herramienta que se llamaba X. Y no hablemos de X de los Musk, sino que hablemos de una herramienta cualquiera. Eh, y dice, oye, qué bueno esto, yo quiero que mis profes todos lo ocupen. Ocúpenlo en su clase. Porque le pareció que era interesante. Le pareció que podía ser un aporte. Y eso no está mal, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo primero que tiene que haber es una coherencia entre la cabeza que toma la decisión y la persona que conoce acerca de la integración didáctica de tecnologías. Que eso es súper importante. Porque si eso no conversa, se pueden producir muchas cosas que nos llevan adelante este proceso de una manera natural. Ahora, lo otro que tenemos que tener a la vista es que es súper difícil, por no decir imposible, que por ejemplo digamos, ya, ¿saben qué? Profesores, vamos a cambiar de LMS A al LMS B. Todos, ahora ya. Porque hay instituciones que lo han hecho. ¿Y qué pasa? Primero dejas al docente helado, porque le dices todo lo que tú ya sabes, ya no te sirve, lo tienes que cambiar acá. Porque independiente de que sepa mucho de una herramienta, viene toda la parte de que yo ya tengo un know-how, yo sé cómo trabajar sobre esto. Ya, es lo mismo que, por ejemplo, pasa con una persona que nunca ha hecho docencia y que hace docencia, independiente que tenga estudio o no. Si nunca ha hecho docencia, antes se enfrenta con un mundo que es totalmente distinto, que es totalmente ajeno a lo que conoce. Entonces, muchas de estas adopciones son forzadas. Y cuando tú fuerzas algo así, complicas al docente y lo complicas mucho. ¿Por qué lo complicas? Porque de nuevo, le mueves el piso y el docente no es la persona que tenga más tiempo del mundo. Y eso lo sabemos. Tiene que revisar pruebas, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Y aparte que cuando hay un tema no menor en todo esto, que es el concepto evaluativo. Y aquí vamos a correr un poquito, pero dentro de la misma pregunta que me estabas haciendo tú. Estamos hablando mucho de la integración didáctica de tecnología en procesos formativos desde el punto de vista de la didáctica. ¿Pero qué pasa con la evaluación?
¿Qué pasa con la evaluación? Más en los tiempos de IA, donde la gente se está preocupando de que el estudiante no haga trampa, de que no copie, de que no entregue un trabajo hecho con IA. Pero, ¿y no estamos pensando en la forma en cómo estamos evaluando? Porque si seguimos evaluando, pidiendo resúmenes de media página, o seguimos evaluando con alternativas, seguimos evaluando de manera tradicional, esto no va a cambiar. Y ahí viene todo, se junta. Tienes que tener una orquesta. Tu orquesta sinfónica son los docentes. Hay una persona o un equipo, una dirección, que va a ser del director de orquesta. Y para que los músicos, ¿cierto? Los profesionales que van a interpretar, hablemos ya, la novena de Ludwig van Beethoven, tienen que saber cómo realmente se van entrelazando estas cosas. No puede estar la partitura por un lado y la emoción por otro. No puede estar la tecnología por acá y la metodología por otro lado. Tiene que haber un proceso formativo interno donde al docente tú le vas apoyando en comprender estos conceptos. Y reitero, es muy distinto a que yo te diga, ¿sabes qué? Vamos a ocupar la herramienta tanto para hacer, no sé, por ejemplo, hablemos de Notion. Yo te voy a enseñar cómo ocupar Notion para que te quede un documento sumamente hermoso. Ya, súper. Y el profe dice, ya, pero ¿cómo ocupo esto en clase? Sí, pues, esto es lo importante. Y ahí está lo complejo. Porque si tú le dices al profe, le muestras un ejemplo sumamente gigante, súper lindo, que al profe le van a explotar los ojos de lo maravillado que va a quedar, pero va a decir, ¿y cómo yo voy a hacer eso? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Empieza con ejemplos simples. Y empieza con cosas súper prácticas. Y aquí me permito hacerlo. Cuando nosotros en Genially trabajamos este concepto de lo que es la parte tecnopedagógica, vemos el concepto de cómo podemos hacerlo de forma simple, que el docente conecte esto de forma simple para poder comprender el cómo, haciendo con 3 elementos, tú puedes hacer una actividad que aporte un objetivo de aprendizaje, que es otra cosa que nos pasa. Tenemos un currículo, objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Pero el docente no sabe que existen. O sea, no que no sepan que existen, pero no sabe, si tenemos un reconocer y tenemos un aplicar, a veces el docente dice, oye, yo voy a subir porque yo quiero que los chicos sepan más. Oye, pero el currículum me dice esto. Entonces, al final, comenzamos a tener casi que un currículum dogmático, que al fin no nos permite, es como la pieza de ajedrez. Si hablamos de educación, educación napoleónica, ¿cierto? Hablamos de la revolución industrial, de que todos nos sentemos en filita, ¿cierto? La educación prusiana, ¿de dónde viene todo esto? Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo cómo vamos adaptando nuestros procesos internos de cómo llevar adelante la formación del docente, el desarrollo docente, la capacitación docente, para que la tecnología no sea solamente una herramienta. El profesor Sánchez de la Universidad de Chile dijo en el año 2003, en el año 2003, la tecnología tiene que ser invisible en el aula para que pueda ser integrada. ¿A qué se refiere con invisible? Significa que no tiene que ser el centro de la clase. Cuando tú haces que eso sea el centro de la clase, perdiste la parte metodológica. Y hasta el día de hoy, hablamos del 2003 al 2025, le sigo encontrando la razón y cada vez que lo veo le digo que agradecido por su concepto. No sé qué les parece esa un poquito extensa reflexión. No, es muy importante y curiosamente, Rita, y me darás la razón, el profesor Luis, como todos los anteriores que hemos tenido, han coincidido en el mismo punto y ni siquiera ni tú ni yo los hemos puesto de acuerdo. El sentido va en que ellos, estos invitados especialistas que tú nos consigues, que tú tienes la fortuna de conocer y contactarlos a la hora del maestro, van sincronizados en estas innovaciones metodológicas, didácticas, instrumentales de la educación. Y todos coinciden en lo mismo. El maestro debe de ser el eje de adueñarse, apropiarse del aula
valorar la capacidad y el nivel del alumnado y adaptar las herramientas, en este caso la tecnología, a sus grupos. Entonces, vaya, estamos hablando de diferentes niveles. Por ejemplo, yo siento que es más fácil, entre más grados altos tengan, es más fácil usar las tecnologías que en grados básicos, ¿no? Y sobre todo según las leyes de cada país, de cada secretaría, y no se diga que con cada cambio administrativo político cambia todo y va de regreso. ¿Qué tanto es permisible? Esa ya es la pregunta. Que el maestro adapte estas tecnologías al aula, pero que no choque con las planeaciones o la reglamentación de los sindicatos o de los ministerios o del gobierno. No sé si me expliqué. Creo que sí. Vamos a ver. Ahí tú más así con la respuesta. Lo que pasa es que ahí hay un tema no menor. Hay muchos docentes que es súper inquieto, es muy inquieto y busca siempre el poder llevar adelante algunas cosas que sean novedosas. Pero me pasó, por ejemplo, que habían docentes que en plena época pandémica conocieron herramientas como Socrative, como Kahoot, ¿cierto? Y lo que más le decíamos nosotros, y en ese tiempo yo trabajaba estaba a cargo de un departamento de tecnología educativa en una institución educacional chilena, y le decíamos, no evalúes de forma calificada con esa herramienta. Porque no te lo recomiendo. Primero, va a ser súper complejo desde el punto de vista de los chicos, estamos en plena pandemia, aparte que tienes que tener una conexión súper buena para cada uno de ellos y no lo podemos asegurar, estamos en un contexto donde todo el mundo vive a través de internet, y los profesores aún así de repente lo hacían. Entonces decían, no, pues esto y sirve, y me funcionó, y nosotros pues decíamos, ya, qué bueno que le funcionó, pero trata de no hacerlo de nuevo. Pero no es porque nosotros no queramos, no es porque la institución no quiera, es porque hay temas que a veces no se pueden ver más allá, y por eso son tan importantes las regulaciones, tanto ministeriales como las de la institución per se. Porque, por ejemplo, este mismo docente después nos dijo, oye, esta cuestión fue un fiasco, no me funcionó, los chiquillos se cayeron, al final tuve que evaluarlos mal. Pero, profe, no, si la idea no es que califique. La idea no es que califiques con ese tipo de herramientas, y menos ahora. Y aún así se sigue utilizando en distintos contextos. Entonces la reglamentación y la regulación existe por una situación específica, claro. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Francia fue la primera que dijo no a los celulares. Después empezó a pasar a distintos países que después volvían. Hay colegios acá en Chile, y que me ha tocado ver en Latinoamérica también, colegios que dicen, no, tú entras a clase y dejas tu celular en la caja. Y no lo vuelves a ver. Mi hijo, por ejemplo, tengo un hijo de 9 años, en su colegio no hay celulares. No hay celulares. Entonces, aquí viene el temero de así con una experiencia personal. Yo pregunté, oye, ¿cuál es el entorno tecnopedagógico que le van a dar a nuestros chicos para la formación dentro de lo que es su formación inicial? ¿Qué modelo de integración van a ocupar? ¿Cuál es la orientación que tienen, inclusive ahora desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Claro, están las normas ministeriales, ¿cierto? Está el Ministerio de Educación, está la institución misma, las universidades tienen su regulación, pero ahí tiene que haber una entidad interna, un departamento, una dirección interna que es la que se dedique a validar que eso se está llevando adelante. Porque una cosa es lo mucho que nos gusta al docente, la libertad de cátedra, el poder decir, oye, yo hago mi clase como yo quiero. Pero también hay instituciones que te entregan hasta las slides que vas a utilizar en clase. Lo que tú tienes que decir y casi que el guión que tú tienes que entregar. Eso depende de cada institución. El tema está en la fortaleza que haya entre el proceso mismo de lo que es la concreción curricular dentro de un contexto educativo, alineado con la misión, la visión de la institución y toda la regulación actual que exista dentro de un país específico. Si no hay coherencia entre eso, la cosa no funciona. Pero tampoco se puede llevar, tampoco podemos decir al docente, oye, tú tienes que preocuparte de que esto funcione porque el docente va a hacer su clase, el profesor va a hacer su clase. Entonces tiene que haber una regulación interna también dentro de lo que es la institución educacional, de decir, profesores, docentes, maestros, nosotros los acompañamos en cómo llevar esto adelante.
porque si no se transforma en un coliseo romano. Y para coliseo romano ya tuvimos mucho tiempo. Qué bonita eh, simbología, Analogía, ¿verdad? Qué analogía. bien. Sí, muchísimas gracias. Sí, muy interesante, Luis, pero ¿cómo hacerlo? Porque parte del título, parte del tema es convertir esa tecnología, integrar esa tecnología para que sea, tú lo mencionaste hace rato, se nos olvida la evaluación, ¿sí? Ujú. La dejamos a un lado, estás dando un ejemplo exactamente de cómo se calificó, no se evaluó, se calificó. Pero entonces ahora, ¿cómo integrar precisamente la tecnología didáctica, ¿sí? Para bien tu título, ¿sí? Que sea formativo multimodal. ¿Cómo nos damos cuenta, ¿sí? Cuando estamos trabajando la tecnología, que realmente estamos trabajando sobre la formación? ¿Cómo hacemos que esa evaluación final, porque tenemos que entregar una calificación, queramos o no, Sí, por pero es supuesto. simbólico, ¿verdad? Es simbólico, es un número, pero ¿cómo hacerlo realmente que tenga esa validez de formativa multimodal? Ya, es que ahí hay varios puntos. Y aquí, primero, antes de que se me olvide, porque si no se me olvida, soy muy disperso. Eh, las regulaciones mismas que estamos conversando recién, por ejemplo, yo he visto mucho en los últimos 10 años la importancia del número antes que de la persona. Y eso es en todos lados, es transversal, porque hablamos de indicadores, los KPI, y está bien, la institución tiene que mantenerse en virtud de eso, pero no podemos siempre pensar solamente en el número. Hay una persona, por eso existen los estudios de caracterización estudiantil, donde tú conoces desde dónde viene tu estudiante, tanto porcentaje, los padres lo pueden apoyar porque han tenido la posibilidad de estudiar, etcétera, 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 y tienen bases también, tienen equipamiento en lo que es en su hogar, porque independiente de qué tipo de institución estemos hablando, siempre tenemos contextos personales que tenemos que llevar adelante. Y el contexto personal es algo sumamente importante. Cuando hablamos del aprendizaje significativo, hablamos de que, oye, tenemos que ver lo que ya sabemos de antes para poder unificarlo, ¿cierto? Hacer el concepto de andamiaje para poder llevarlo adelante y poder unificarlo con lo nuevo y construir un nuevo conocimiento. El conocimiento no se transmite, el conocimiento se crea. Y claro, ok, vamos con eso. Pero cuando hablamos de lo que es, ya primero el concepto multimodal es el concepto de, oye, esto no solamente va a funcionar en un modo, en la presencialidad, va a funcionar también si lo trabajamos de forma síncrona, si lo trabajamos de forma bícrona, si lo trabajamos de forma síncrona o asíncrona, da lo mismo. Esto debiera funcionar. Complejo, porque es un diseño tecnopedagógico eso. Es un diseño tecnopedagógico. Hay una ruta instruccional detrás de esto. Cuando se trabaja la parte online de una asignatura dentro de una carrera, dentro de una institución educacional, hay un equipo de diseñadores instruccionales que lleva adelante esto junto con un experto temático, ¿cierto? Tenemos entonces que el experto temático tiene toda la parte del conocimiento, como diría el modelo de integración didáctica TPACK, ¿cierto? El conocimiento del contenido, sabe lo que tiene que enseñar. Fantástico. Ahora, el diseño de la actividad está más procurado para lo que es la parte online, bícrona, que para lo que es presencial. En la parte presencial está, por lo general, la pericia del docente. Y puede que haya algunas recomendaciones en la parte curricular, pero en la parte online debiera estar 100% distribuido y detallado lo que se tiene que hacer, porque hay una construcción de material. Entonces, cuando tú llegas a la bicronía, donde tú puedes trabajar ciertos recursos de forma presencial en cualquier modelo, ¿cierto? Hablamos de multimodal, te das cuenta que hay un diseño de trasfondo, de un sentido metodológico con el cual yo estoy construyendo lo que voy a entregar a mis estudiantes. No es solo el llevar un video para que los chicos se entretengan viendo un video entretenido. ¿Ya? No es solo esta actividad, les voy a hacer este Kahoot para romper el hielo, ¿no? Está bien, puede ser algo lúdico, porque cuando hablamos de algo lúdico, hablamos, y esto lo aprendí del maestro Gonzalo Espinosa, cuando hablamos de algo lúdico es hacer algo divertido, pero no necesariamente es llevar la metodología a algo más profundo, como el concepto mismo de la gamificación.
que también es otro de los conceptos que tampoco se entiende. Gamificación, aprendizaje basado en juegos, juegos serios, ludificación, etcétera. Son tantas cosas separadas. Entonces ahí, cuando estamos hablando de la integración didáctica, por ejemplo, cómo yo me evalúo a mí mismo, cómo yo llevo la tecnología que vaya más allá. Ahí hay un modelo que me encanta que es PICRAT, que es un modelo nuevo, 2019, 2020, si no me equivoco, donde el docente puede tomar su actividad, pasarla por este filtro de PICRAT y decir, oye, mi interacción con el docente, perdón, con el estudiante, con los estudiantes, estamos a un nivel súper bueno de interacción. No es solamente que yo esté hablando todo el rato y que la única pregunta que hago es, chicos, ¿entendieron? Que esa pregunta, pero es, nuevamente, es casi que una premonición de Nostradamus, si es que hubiese hecho premoniciones, hubiese dicho algo, hubiese dicho, todos te van a responder que sí. Porque claro, y el docente busca autovalidación. Chicos, ¿entendieron? Sí, fantástico, sigamos. Y ahí está lo que tú decías, querida Rita. El concepto de que la evaluación es un proceso durante todo el semestre, durante toda la formación. Tú cuando le preguntas a un estudiante, ¿tú me podrías explicar esto? Es muy distinto a decirle, oye, defíneme tal palabra. Sí. Me cohíbo. Porque el estudiante se cohíbe también. Hablamos muchas veces de que el estudiante no quiere hablar en clase o que habla muy poco. Entonces ahí se va uniendo todo y aquí voy unificando todo. Si tenemos una forma de validar cómo estamos trabajando, si tenemos una manera de decir, oye, yo estoy solamente reemplazando la tecnología análoga por una tecnología digital, donde por ejemplo si yo mi clase la hago, antes la hacía escribiendo en la pizarra y ahora la hago escribiendo en una pizarra digital o presentando un DocuPoint, ¿cierto? Una slide llena de texto. Yo estoy recién reemplazando eso, no estoy haciendo un cambio metodológico. Y aparte, si no lo estoy trabajando con el estudiante, no hago interacción con ellos, no hay una metodología activa, significa que aparte estoy reemplazando y siendo pasivo con el estudiante. Los niveles más bajos. Entonces tú ya puedes ir viendo con este modelo, ¿cierto? Que es PICRAT, como te comentaba. Tú puedes ver con este modelo dónde estás desde el punto de vista docente. Otro de los errores comunes que se comete es decir, por ejemplo, yo hago mis actividades diseñándolas con SAMR, con PICRAT. PICRAT y SAMR son para evaluar, para saber dónde estamos. Si vas a diseñar y quieres basarte en algo para tener un ejemplo, súper, ocupa algo como TPACK, que te permite diseñar esto. ¿Te fijas? Tengo el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico, el conocimiento de tecnológico. Y lo puedo llevar a cualquier analogía. Un chef que enseña, el subchef que enseña a su gente, a la gente, a su equipo que trabaja. Primero tiene que saber cómo la receta, sin duda. Si tiene que hacer un plato exquisito, tiene que saber cómo es la receta, que es el conocimiento de contenido. Si quiere explicarlo, tiene que saber cuál es la tecnología y la tecnología cómo se unifica con este conocimiento para poder yo presentarla a mi equipo. Pero aparte tengo que saber cómo ellos lo van a aprender, porque si les doy ahí la receta, que la miren en un proyector, y yo les diga, ya, ¿se la aprendieron? Sí. No, falta algo. La parte activa. Oye, vamos a hacer la primera parte del ratatouille. Vamos a ver cómo hacemos la salsa que lleva encima. Vamos por parte, ya. Ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer esto, otros vamos a comentar. Y ahí es donde se genera la integración. Y ahí es donde vamos comprendiendo de que es una evaluación constante. Pero tu evaluación constante no significa una calificación, como tú bien dijiste. La calificación es, me hago responsable de mis palabras de manera personal, es lamentablemente el punto más grande, arriba del iceberg. Está la calificación. O sea, porque una persona se puso nerviosa en una evaluación, se sacó una nota mala, pero entendía súper bien. En cambio el otro entendía también súper bien, no se puso nervioso, le fue ok, tiene un 7, tiene un 100, tiene la nota que tú quieras, la calificación que tú quieras, pero todo el proceso va entre medio. Si yo voy a trabajar con tecnología tanto análoga, porque nosotros podemos hablar de que esto es tecnología, es una pluma, es tecnología. Pero también podemos hablar de esto, que también es tecnología digital, que es el micrófono. Entonces, a lo que voy con esto es, todo el proceso tiene que ir armonizado. Y aquí viene lo complejo, porque es una armonía. Esto tiene que saber cómo llevarse adelante de una manera tranquila. Y no solamente impactar dentro de un concepto, oye, no, yo hoy día, pum, una vez al semestre yo ocupo tal herramienta en tal cosa y eso es lo que ocupo de tecnología. Hay carencia de muchos conceptos.
Por eso están esas instancias donde no solo dentro de la institución, también el docente se puede formar por otros lados, que bien decían ustedes delante, el de seguir formándose en esto, de poder seguir comprendiendo, porque la educación no solamente es pararse al frente de un grupo, es cambiar la forma de ver el mundo de cada una de las personas que tienes en tu grupo. Y ahí radica la fortaleza de la integración versus el uso de tecnología en conceptos multimodales. Muchas gracias. Un Gracias, gusto. Luis. Y bueno, yo creo que entre más básico el grado académico, al incluir las tecnologías, como que se vuelve, digamos, más fácil la evaluación porque el niño o la niña todavía no aprenden eh, a copiar o muchas estrategias mañosas que ya en grados más avanzados, pues los jóvenes o jóvenes adultos ya saben hacer esas trampitas en la evaluación. Entonces, eh, ¿cómo, cómo garantizar que realmente en todos los niveles de estudio el alumno está aprendiendo desde básico hasta superior? Uy, a ver, hay un tema no menor ahí. Primero, la IA viene trabajando desde el año 50, 1950, ¿cierto? Se empieza a desarrollar hace mucho tiempo. Y voy aquí, me llevo a la IA porque la IA es lo que usualmente lleva ahora a pensar más en la trampa. La trampa se viene haciéndose desde que el humano tiene conciencia, independiente para lo que sea. Ya hay gente que lo hace, hay gente que no, hay gente que le funciona, hay gente que no. Entonces, el tema primero es, ¿nos tenemos que preocupar de si hace trampa o no? ¿O tenemos que preocuparnos de cómo estamos evaluando? Porque ahí hay un tema, y reitero lo que conversábamos delante. Claro, o sea, el otro día un colega hablábamos acerca del software de proctoring que hay, de poder, obviamente, no sé, hay algunos software que son tan invasivos que tienes la pantalla, la cámara principal, tienes que tener el móvil acá al lado con otra pantalla, va con otra cámara mirándote, y tú tienes que estar escribiendo en el computador sin moverte para una evaluación online. Lo que, desde mi punto de vista, es sumamente invasivo para responder unas preguntas de alternativa. ¿Me entiendes a lo que voy ahí? Es como, oye, claro, existe la evaluación auténtica, existen tantas formas de decirle a los chicos, oye, esto, al menos, hazme una parte tú. Porque claro, o sea, en este momento, muchas personas siguen pensando que la inteligencia artificial es inteligencia, que piensa, que razona. No piensa ni razona, es algo probabilístico. Es como cuando tú escribías antes en Google, decías, quiero saber de, y te autocompletaba, es eso. Es nada más que eso. La inteligencia artificial no piensa, pero sí está tan bien entrenada que sabe decirnos buenas ideas porque obviamente está dentro de lo que ha aprendido en su entrenamiento. Pero no hay razón. Al menos los expertos, y hablo de expertos que llevan desde el año 50 estudiando la IA, ¿ya? Tienen súper claro que eso no pasa. ¿Y por qué me voy para allá? Porque, por ejemplo, si tú tienes a un chico y tú dices, ya, ¿cómo evalúo sin que los chicos hagan trampa? Primero, la trampa, reitero, la trampa siempre ha existido y siempre va a existir. Eso es un argumento válidamente humano, porque somos humanos y humanos erramos y también hacemos cosas, pequeñas triquiñuelas. Pequeñas y grandes, depende de la persona. Ahora, si tenemos un diseño de evaluación y calificación que va desde el punto de vista de que tenemos que tener esta regulación, ¿cierto? De que la calificación tiene que estar, que era lo que conversábamos delante, y llegamos al punto de que estamos viendo de que a los chicos, si les damos un trabajo para la casa, vienen con los términos típicos, términos marinos del GPT, o con el MDAX, que es un clásico de GPT, o termina el último párrafo en resumen. Nosotros ya empezamos a hacer... Esto me suena extraño. Pero ahí está el problema también. Hay herramientas que se dedican a validar temas de copia, ¿cierto? De trampa. Y yo no voy a decir cuál herramienta, pero hice una prueba con varias y yo le entregué unos cuentos que había escrito en el año 2016. 2016, pues. No teníamos acceso a esta tecnología. 80% con IA, me decía.
80%, po. Claro, o sea, está bien. Lo ve desde el punto de vista que salió la IA de manera pública, ¿cierto? Los LLM para poder trabajar con ellos. Y te dicen, esto tú lo hiciste con IA. No, yo lo hice en el 2016. En el 2016, ni que tuviera una máquina del tiempo, un DeLorean, ¿cierto? Para poder ir y volver y que me haga el... No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho falso positivo en esto. Hay muchos estudiantes que el docente dice, no, tú lo hiciste con IA. No, profe, sí, de verdad. Y ojo, que ahí después de esa validación el profe dice, a ver, pero explícame esto. Y el chico se lo explica. A ver, pero entonces, ¿y esto? ¿Qué pasa si te lo cambio? Ah, pasa esto. Chapo, ahí está la respuesta. ¿Por qué, en vez de hacer una evaluación tan típica y tan tradicional, en este mundo que ha cambiado, los chicos han cambiado, las generaciones son distintas, la vida es distinta? Nancy Duarte, que ha escrito libros maravillosos como Slideology, Illuminate, Resonate, nos dice, si tú no, el estudiante o el público no tiene que resonar contigo, tú tienes que resonar con ellos. Y si nosotros cambiamos, no vamos cambiando también nuestra actitud para con ellos, es súper difícil también el poder hacer un match con esto. Entonces, ¿qué pasa? Si le hiciste explicar al estudiante, ¿por qué no le pides? Imagínate que estamos trabajando a un nivel cognitivo, sigamos a Bloom, hablemos de, no nos pasemos a ninguna otra taxonomía, para hacerlo más simple, tenemos un reconocer. Oye, hazme una pequeña, una slide, una imagen, donde tú puedas decir esto, y grábame un audio. ¿Cuál es el problema ahí? Y ahí es donde nos empezamos a pisar entre nosotros, nos pisamos la capa entre superhéroes, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque claro, el profe puede hacer esa evaluación, súper, y los chicos van a grabar un audio que a lo mejor alguien me va a decir, oye, pero lo está leyendo desde la pantalla y lo está haciendo con IA. Ya, pero por lo menos lo está leyendo, po. Y aparte te hizo la imagen y está explicando la imagen. Es que eso todo lo puede hacer la IA. Sí, pero ya hay un proceso cognitivo distinto cuando tú ya tienes que generar algo y tienes que verbalizarlo. Porque no es lo mismo leer calladito que leer en voz alta. Es otro el proceso que hay. Entonces, claro, ¿cuál es el tema ahí? Que el docente, si tiene 40 alumnos, 50 alumnos en su curso, tiene que revisar una cantidad de cosas sumamente complejas. Entonces, ¿ya qué hacemos? El profe dice, no, entonces no evalúo así, prefiero evaluar con alternativa, con verdadero y falso, y volvemos. Y es un ciclo. Es un ciclo. No, yo quiero cambiar, pero no tengo tiempo. Quiero cambiar, pero no tengo tiempo. Entonces, es un tema sumamente complejo que no vamos a poder mejorar mientras no tengamos un cambio también estructural dentro de la educación. Porque, por ejemplo, no sé, aquí tenemos de repente estudios de una carrera profesional que duran 6-7 años. Y 6-7 años, en este momento, como está cambiando el mundo, no lo sé. Pero a mí me parece un tanto peligroso. Ni tú ni yo sabemos qué mundo vamos a estar. No sabemos ni en qué mundo vamos a estar el próximo año. Entonces, ahí viene todo este tema. Espero haber dado un luz de respuesta a tu pregunta. Sí, totalmente. Rita, sé que traes en la punta de la lengua. Sí, es que queremos comentar tantas cosas, ¿verdad? Sí, pero si me permites, justo en una entrevista que hace un par de días acabo de ver sobre la generación Z en comparación con la generación millennials y en comparación con la generación X. Alfa. Era alfa que viene. Pues aquí mencionaron X, millennials. Ah, ya. Nada más. Decían que los Zetas lamentablemente ya no quieren estudiar a tal edad o una carrera, por así decirlo, porque en los propios trabajos te dicen, necesito que sepas hacer esto y esto. No te piden grado de estudios, te piden capacidades de hacer una actividad o varias actividades. Entonces los chicos dicen, ¿cuánto me vas a pagar por hacer esa actividad? Tanto. Bueno, pues entro, trabajo, gano dinero, no necesito estudiar porque me pagan lo mismo si estudio o no estudio.
aparte, pues la carrera me cuesta y no me van a pagar más. Estamos viviendo esta crisis generacional mundialmente porque ya todo te lo da el internet. Y perdón, Rita, que te haya interrumpido la pregunta, pero venía a colación con lo que el profesor Luis acababa de comentar para que no se me escapara el comentario, pero ya puedes hacer tu pregunta. Gracias, gracias. No, está bien. Sí, es que hay tanto que hablar y de repente escuchamos a nuestros invitados, en este caso a Luis, que va avanzando y es más, se nos vienen, o sea, un montón de preguntas y comentarios que hacer, ¿sí? Justo algo que él comentó era lo que yo iba a mencionar, cómo hacer que realmente funcione esta etapa o este proceso formativo cuando hay escuelas. Tú mencionaste 40, aquí nosotros sabemos en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, que hay niveles como el bachillerato, la preparatoria, que tiene hasta 60, 65 estudiantes en una sola aula, y que tal vez la asignatura se tiene que impartir en 50 minutos, ¿sí? Máximo 1 hora. Cuando les juntan 2 horas, bueno, pues se aprovecha. Pero cuando nada más es de una sesión de 50 minutos, ¿cómo le puede hacer un maestro para que realmente sea formativo? Porque luego a veces también el maestro tiene saturado todo el día de grupos y va cambiando de grupo, y apréndete los nombres, porque sabemos que también el nombrar, el decirle por su nombre al estudiante es formativo. No decirle número 1, ¿verdad? O número 2. Y es más, nos ahorramos el tiempo y vamos a ponerlos en filas en las bancas para poder decir, aquí el número 5 y cuento el 5 y ya sé quién es, ¿sí? Entonces sabemos que también al aprender el nombre, pero ¿cómo aprendemos el nombre? Si tengo 5 grupos de 300 estudiantes, y peor aún, ¿cómo le hago para que mi enseñanza y con tecnología sea formativa? Ay, ¿de verdad quieres escuchar esa respuesta? No te va a gustar, no te va a gustar. Lo que pasa es que yo creo que ahí no va, no, yo no creo, pienso que va por otro lado ahí. Yo ahí revisaría la parte curricular, porque si tengo 100, no sé, yo he visto también clases de 100 personas. Y en pandemia había algunas personas, instituciones que se les ocurrió, oye, ya que estamos online, juntemos distintas ciudades, o sea, si hay 150 mejor, ¡woohoo! Entonces, claro, si tienes 50 minutos para dar una clase a chicos de 50, 60, 70 personas, no hay nada que ahí pueda hacer el profe. Porque no hay tecnología de que a menos, no, ni siquiera, no, y se me ocurren como 2 o 3 ideas, pero yo mismo me las he hecho abajo y digo, no, esto no funcionaría. Porque ya sería otro, no sé, tuvieras porque podríamos hablar de las instituciones que están empezando a utilizar asesores de IA para poder enseñar a los chicos. Que no digo que sean malos, al contrario, la IA bien utilizada es maravillosa. Es maravillosa. Pero en este caso, si tienes ese contexto donde es presencial y el chico va a su clase porque va a la clase a aprender, a desarrollar habilidades, ¿cierto? A adquirir, ¿cierto? Avanzar en los objetivos de aprendizaje que tiene a la vista, bajo ese nivel no tienes personalización. Nada. Cero, o sea, y aprenderse los nombres de los estudiantes de distintas secciones, imagínate, 3, 4 veces que tienes que dictar la misma clase, yo creo que hasta cuesta el saber y diferenciar en qué sección estoy parado. Esto ya lo vi con esta sección, o no, parece que ya lo hablé, no, fue con la otra sección. Entonces, no, eso yo no encuentro un tema súper complejo. Yo nunca me voy a olvidar de un rector al cual tuve la oportunidad de acompañar en todas estas temáticas, que él decía, si se requieren más cosas para poder enseñar, si tienes que tener horas anexas en la asignatura o cosas que son anexas para poder trabajar, significa que el currículum tiene algún tema ahí que tener a la vista. Porque cuando tú diseñas curricularmente algo, tú tienes a la vista hasta las horas autónomas del estudiante. ¿Cuántas horas puede utilizar fuera del aula para esto? Para cada asignatura. E inclusive hay instituciones que dicen, esta semana, fuera del aula, el estudiante tiene que hacer tal cosa.
Pero cuando te encuentras con un escenario así, o sea, yo ahí es donde les pongo medalla a los docentes, a los profes, a los maestros, les digo, o sea, ¿qué te puedo pedir? ¿Qué te voy a pedir? Y ahí olvídate, imagínate, 70 personas haciendo una evaluación auténtica, donde tengan que entregar distintos tipos de recursos. El profe pasaría una semana revisando y ahí está el ciclo. Y volvemos atrás. Y cuando pensamos que vamos a avanzar, tenemos que retroceder. Entonces hay un tema estructural. Ahí hay un tema estructural que de una u otra manera tiene que empezar a cambiar. Ahora, venimos diciendo eso hace muchos años atrás. Y reitero, la educación prusiana empezó hace mucho tiempo. Y ya ellos decían, oye, si no quiero que mis guerreros piensen en estrategia, yo quiero que acaten órdenes. Para eso está el general. Que su general diseñe la estrategia y los demás la sigan. Porque si no, si tengo puras lumbreras que saben estrategia, todos van a tener distintos grupos y ninguno va a hacer algo coherente. Entonces yo pienso que ahí hay un tema estructural educativo. Así es, muy complicado, pero es la realidad, ¿verdad? Y esperamos, y es más, si no es la realidad de México, es la realidad del mundo. Y sabemos que precisamente eso ha sido un obstáculo para una verdadera educación, una educación de calidad, ¿sí? Ahora es más como dice la doctora Adriana, ¿verdad? Al final las manecillas del reloj van caminando rapidísimo. A mí me gustaría hacerte una pregunta, esta última pregunta, pero vamos a ver si tiene que ver con el tema. Me llamó mucho la atención en tu semblanza que eres miembro activo de la iniciativa #CDO, ¿sí? ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué es esa iniciativa? Que estoy segurísima que tiene que ver con algo de tu personalidad, algo creativo, innovador en educación. Platícanos. Ya mira, CD Cero, Competencia Digital Cero, es una hermosa iniciativa que tuvieron algunas personas que yo tengo mucho cariño y los tengo muy bien catalogados tanto como personas como profesionales, entre ellos Luis Dávila de Perú, Antonio González de Chile. Eh, Hay muchas personas que están detrás de esto y que fue un tema que empezó antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, donde se intentó hacer esta, esta suerte de conglomerado de personas que algo sabían, algo podían aportar desde el punto de vista tecnoeducativo a la docencia, para aportar a docentes que no tienen los recursos para poder tener formación en esto. Entonces habían de repente docentes que estaban sumamente alejados de lo que era la ciudad, con mala conexión, que no tenían acceso a esto, pum, postulaban a CD Cero, a Competencia Digital Cero, y se le asignaba una persona para que pudiera trabajar directamente con ese profesor en las dolencias que tenía dentro de que era el concepto del uso de la tecnología y posterior integración de la tecnología. Ahora, no les cuento cómo creció esto en pandemia, porque yo entré en pandemia. Yo entré en pandemia y los chicos ya tenían mucho avanzado. De hecho, los chicos habían hecho todo ya. Y de hecho, es un modelo sumamente complejo que incluso Antonio González lo tiene como parte de su doctorado. Pero fue un tema súper lindo porque había gente de toda Latinoamérica lista y dispuesta, y habíamos grupos, ¿cierto? Estaban los astronautas, la torre de control, era todo como análogo al espacio, donde, oye, te toca a ti con tal persona, contáctala, y yo contactaba personas, y me tocó contactar personas a las cuales yo fui guiando, personas que nunca más, lamentablemente nunca más vi, pero en ese momento, personas que necesitaban un poquito de inclusive, conversar acerca de lo que les pasaba, en plena pandemia, y de seguir adelante con lo que era, ¿sabes qué? No tengo idea cómo hacer una presentación. Ah, pero no te preocupes, yo te ayudo. Y llegaban personas que decían, oye, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando en diseño instruccional, estoy ocupando el modelo ADI, pero no entiendo bien la última parte que es la evaluación. O sea, personas que sabían nada y personas que sabían mucho, pero que no tenían dónde encontrar una respuesta. Y ahí estaba CD Cero, que hasta el día de hoy sigue vigente. Qué interesante y que, o sea, la verdad que noble labor, ¿verdad? De tener a la mano tu tutor, ¿verdad? Sí, Se puede decir para duda. cualquier cosa. Muchísimas gracias. Si era una inquietud que vi ahí, dije, nos tiene que decir. Sí, adelante. Si me permites un poquito, es algo que siempre hemos hablado con los chicos, de que esta es la era de la colaboración. Independiente, la academia usualmente no colabora mucho.
son como súper requisentes de repente a poder estar ahí. Pero oye, la colaboración en estos momentos con todo lo que hay de tecnología es gigante. Es un asset que tenemos que sacar provecho. Estamos en la mejor era para crear. Hemos sido consumidores todo el tiempo. Consumidores de técnicas didácticas, consumidores de recursos, consumidores de esto. Oye, ahora tenemos la inteligencia aumentada, por decirlo de alguna manera, con la IA. Aprovechemos a crear cosas. Si antes yo no podía componer una canción, oye, ahora no la voy a componer yo, lo va a hacer la IA, pero con mi idea. A lo mejor yo siempre tuve la idea de hacer una canción, pero yo no tengo dedos para el piano. Oye, ahora lo puedo hacer. Oye, es que me encanta la pintura o me encanta cómo escribe, ¿cierto? José Ingenieros desde el punto de vista filosófico en su libro El hombre mediocre. Yo quiero escribir algo como él, pero no sé cómo. Oye, pide la ayuda a la IA que te ayude y te diga cómo podrías eventualmente escribir algo y empezar de a poco y seguir adelante. Técnicas didácticas, también hay muchas formas. La técnica didáctica Imaginarium, que también está por ahí en la semblanza, es una cosa que ha crecido sumamente grande, sumamente rápido. En un año, cerca de 14.000, casi 15.000 accesos de distintas instituciones a lo largo de Iberoamérica. Y está apoyada por imágenes con inteligencia artificial. Y su base está en la metodología de cómo trabajar la significación de procesos complejos a través de imágenes. Entonces, el llamado directo es a tratar de no ser tan consumidor. Aprovecha a crear lo tuyo, porque ahora es el momento. Ahora es cuando. Y ahora es cuando tenemos que hacer los cambios en todo lo que... Puede sonar muy romántico esto, ¿eh? Y la verdad es que romántico desde el punto de vista de apasionado, de que esto tiene que ser así y que vamos adelante. Sorry, es así. Así es como yo veo la educación. Veo que muchas veces se habla de cambiar el mundo y oye, primero cambiemos el mundo de nosotros, segundo cambiemos el mundo del estudiante, porque cuando tú le haces una asignatura a una persona, te estás cambiando el mundo. Y puede sonar muy cliché, casi que cursi, pero es verdad. Hasta el día de hoy tengo estudiantes de hace 10, 15 años atrás que de repente me dicen, ¡ay, profe, ¿cómo estás? Me acuerdo de su clase por esto. O de repente mi señora, mi esposa, llegué y me dijo, oye, me encontré con un alumno y me dijo esto, tal cosa aquí, que allá. Y han pasado 10 años. Porque uno aporta al crecimiento de la persona y de la sociedad en general. Y mejor me callo porque si no va a seguir hablando todo el día. Ya. No, realmente sí, ya se agotó nuestro tiempo y podríamos quedarnos aquí, profesor Luis, platicando y recibiendo de sus conocimientos más aportaciones a la educación. Eh, Siempre le hemos dicho, ¿verdad, Rita? El ser maestro o docente, ya sea en género femenino o masculino, no importa, es una vocación, es una pasión por la educación, por la enseñanza, por dar y brindar conocimientos, es una preparación constante, día a día. Y como lo dije hace rato, el maestro, la maestra se adueñan, se empoderan del aula, de los alumnos para hacerlos crecer y evolucionar. Y lamentablemente las estructuras sistemáticas, gubernamentales, ministeriales, no nos pagan más por aportar más, por crear, por innovar en el aula, ¿no? A veces hasta salimos regañados, ¿no? Por implementar cosas que no están en las planeaciones o en la reglamentación, y todavía nos desvelamos revisando todos esos productos, tareas, a ver quién copió, a ver quién no, y el trabajo no termina cuando la clase acaba, cuando la escuela cierra las puertas en 8 horas, no, seguimos en la casa planificando, creando, innovando y diseñando nuestras clases. Benditos maestros y bendita la hora del maestro, porque Rita, gracias también a tu colaboración, nos enseñas cada sábado con los especialistas que, aparte de todo lo ocupado que están, nos regalan 1 hora gratis para aportar a todo el mundo de habla hispana que se dedica a la educación sus enseñanzas. Muchas gracias, un honor.
Gracias Luis. Y es más, me encantan las frases con las que termina Luis, porque la verdad estoy de acuerdo con él. El conocimiento es para compartir, no es para quedarse uno, no. Yo siempre lo he dicho, de nada me sirve a mí si no lo comparto, lo que aprendo. Y aparte, todo esto que nos ha enseñado hoy es precisamente lo que hemos buscado, educación de calidad para transformar un mundo, para lograr un mundo mejor. Muchísimas gracias, Luis. Unas palabras ya para concluir. ¿Con qué concluimos este programa que, como siempre, se nos va como agua el tiempo? A ver, primero, agradecido por la invitación nuevamente y ha sido un gusto compartir con ustedes. Voy a terminar con una frase poco ortodoxa que es de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe decía algo sumamente interesante. La ciencia no ha podido demostrar si acaso la locura es lo más sublime de la inteligencia. Y aquí voy con esto. Aquí voy con esto. Que no siempre hay que seguir los cánones, menos en educación. A veces esos locos son los que innovan, son los que van adelante, pero son, tal como decía recién la doctora García, son los que son cuestionados a veces. Son los que les dicen, pero ¿cómo vas a hacer esa locura? ¿Qué estás haciendo? Cuando ahí por ahí a lo mejor va el cambio. Entonces, sí, me encanta esa frase, ese extracto de la mente de Allan Poe, que era una persona tan atormentada, pero que a la vez era tan creativa dentro de su contexto, y que nos dice, oye, no importa, sé distinto, sé loco, cambia las cosas como están, porque si seguimos en lo mismo, sorry, pues es súper axiomático, si nada cambia, todo sigue igual, pero ¿qué es lo más constante? El cambio. ¿Pero qué pasa en educación? Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias, un placer, Luis, la verdad, es un honor estar compartiendo y conocerlo a través de una plataforma y conociendo sus valiosos aprendizajes. Rita, muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo sábado. Querido público, espero que este programa haya llenado tus expectativas y más si eres docente y puedas contactar al maestro Luis Lastra o a través de nuestras redes sociales en YouTube, dejar un comentario y nosotros te lo respondemos para, si quieres o tienes más dudas, poder respondértelas. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.